Sección 1.4, clases internas. Bien, pues vamos a ver una manera como podemos, pues no digo, facilitarnos la escritura de código, pero sí tener quizás un poquito más de control. Bueno, entonces, una situación que se puede presentar cuando se está escribiendo una aplicación grande o que tiene varias clases es que se puede hacer un uso extensivo de alguna clase como cuenta bancaria comprobable. Pero hay otras situaciones en las que tal clase, bueno, solamente la llegas a ocupar una sola vez. Y entonces, pues tener una molestia, tener una clase nueva solamente para ser utilizada en una sola ocasión, pues puede ser algo engorroso. Pero en el caso de Java, te permite que en un momento dado puedas escribir una clase al vuelo mediante esta técnica o mediante esto que se conoce como clase interna, que básicamente pues es una clase que está dentro de otra clase. Entonces, aquí en este ejemplo, bueno, lo que podemos ver pues es lo que se está comentando, ¿no? En, en esta clase, demo clase interna, eh, en su método main, podemos observar que se está anidando o se está metiendo lo que es la clase interna, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, para poner una clase interna, pues lo haces como o la defines como cualquier otra clase, con la salvedad de que ya no puedes utilizar aquí public, o sea, el public nada más se puede utilizar para lo que son clases, nada más lo puedes utilizar una sola vez dentro de esa definición de tu archivo. Por eso aquí ya no le puedo poner public. Y entonces, bueno, esta clase interna, pues igual, recibe su nombre, ¿cómo se va a llamar? Pues rectángulo comprobable. Va a extender a una superclase llamada rectángulo y también está implementando a la interfaz comprobable, ¿de acuerdo? Entonces, como habíamos comentado en la clase, cuando escribimos la clase rectángulo comprobable, esta, esta clase, esta clase está anulando al constructor por defecto para tener su propio constructor en el cual se le están pasando dos parámetros, uno para fijar lo que es la base y otro, el primero para la base y el siguiente para la altura. Y la manera como lo hace, pues es en este caso haciendo la llamada al método de la superclase, o sea, en este caso a rectángulo, ¿verdad? Y ya lo que tenemos entre las líneas 8 y 11, pues corresponde a la anulación del método comprobar. Recuerda que este método comprobar es un método que viene, o bueno, se hereda de la interfaz comprobable. Entonces, bueno, pues igual que en la clase que habíamos visto de rectángulo comprobable, pues se hace exactamente lo mismo, ¿verdad? Se obtiene mediante su método accesor lo que es la base y se fija si es mayor a cero y también se fija o se revisa si la altura que se obtiene es mayor que cero. Entonces, se regresa bueno, la expresión lógica que se forma con estas dos expresiones booleanas, ¿verdad? Y bueno, ya dentro del método main, ahora sí, ya fuera de lo que, bueno, fuera de esta, eh, bueno, además de esta que acabamos de anidar, que es la clase interna, bueno, pues ya se declara una variable de tipo comprobable, pues igual pues que eh, se pudo
Bueno, aquí ya no tengo, bueno, pude haberlo también declarado, se puede haber también declarado, como tipo rectángulo comprobable, pero bueno, este, aquí en este caso se le está poniendo el tipo de lo que es la interfaz. Y bueno, estamos identificando a esta variable como rect1 y enseguida, bueno, se le está asignando la creación del objeto que se está aquí creando, ¿verdad? Ya decíamos que en este caso, bueno, cuando le ponemos como altura 0, pues en este caso es un objeto no válido y eso pues nos lo va a responder o nos lo va a informar el método comprobar que se está implementando pues aquí en la clase interna, ¿verdad? Luego en la línea 15 se declara también otra variable local de tipo comprobable llamada rectos. Se crea el objeto y se le asigna, ¿verdad? Y posteriormente, bueno, en las líneas 16 y 17 tenemos una salida a pantalla utilizando el método println de este objeto out que está en la clase system, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí tenemos una cadena literal, rect1 es, y se está haciendo la concatenación. Recordar que, bueno, pues este símbolo de más sirve para concatenar y aquí estamos llamando al método de clase validar revisión. Este método validar revisión es un método que está aquí en la clase democlase interna, ¿verdad? Y le pasamos el objeto que está referido por rect1, ¿verdad? Y entonces, bueno, eh, primeramente se hace con rect1 y posteriormente con rect2. Y entonces en el método validar revisión, bueno, que es el que ya habíamos visto anteriormente, bueno, pues todo lo que se hace es utilizando el parámetro, es decir, la variable que estaría recibiendo el objeto que se está mandando al momento de hacer la llamada validar revisión, eh, se llama al método comprobar y en caso de que me devuelva verdadero, pues entonces yo hago que, bueno, se sale del método devolviendo la cadena válido, ¿verdad? Caso contrario, es decir, si comprobar me devolvió falso, pues entonces devuelvo la cadena inválido, ¿verdad? Entonces, pues esto es lo que hace la clase demo clase interna, ¿no? Entonces, si la ejecuto, eh, creo que ya no la tengo que compilar. Ya le puedo dar Java demo clase interna. Bueno, pues ¿cuál es la salida que se estaría esperando? Bueno, pues como el primer objeto que fue creado es inválido, pues me debería aparecer que rect1 pues es inválido, ¿verdad? Y en el caso de rect2 diría que es válido, ¿verdad? Entonces, bueno, pues poner una clase interna, como fue en este caso, pues nos evitó la escritura de tantas clases. En una sola clase, que en este caso es demo clase interna, tengo tengo la escritura de esta clase rectángulo comprobable que por un lado está heredando, bueno, está extendiendo a la clase rectángulo y por otra parte está implementando a la interfaz comprobable. Ujú. Bueno, eh, aquí también se comenta, ya finalmente en esta parte de esta sección, que bueno, puedes en un momento dado hacer referencia a los atributos de la clase externa desde la clase interna. Y de igual manera, podrías en un momento dado a las variables locales, siempre y cuando éstas sean final, ¿no? Entonces, bueno, si tu clase externa tuviera algún atributo, en este caso no lo tiene, ¿verdad? Pero bueno, si lo tuviera, yo desde esta clase interna, podría utilizar esos campos que estuvieran acá o variables locales, siempre y cuando sean en este caso final. Ujú. Bueno, veamos ahora lo que son las clases anónimas. Bueno, en la clase rectángulo que ya habíamos bueno, presentado en el semestre anterior, bueno, de cualquier manera, creo que hace rato no la presenté, pero bueno, se las puedo mostrar ahora. Esta clase rectángulo,
Entonces es una clase muy sencilla. Eh, Tiene por ahí un par de campos para poner lo que es la base y la altura de un rectángulo. Después tiene un constructor en el cual se le pasan dos parámetros, en este caso identificados como base ent y altura ent, de tipo double, porque pues, los atributos también son de tipo double, ¿no? Entonces, bueno, después esos parámetros se están utilizando para hacer la asignación al campo correspondiente, ¿verdad? Y tenemos en este caso métodos de consulta. Es el método getBase, que bueno, te estaría devolviendo la base del rectángulo, y el método getAltura, que tiene una función similar, y métodos mutadores para el caso de que quieras modificar la base, ¿verdad? Entonces habría que pasarle un parámetro con lo que sería la nueva base y asignarlo al campo correspondiente, que es lo que se hace ahí dentro, dentro de esos métodos, ¿verdad? Y de manera similar sucede con altura, y tiene por ahí un método que permite calcular el área, un método de instancia, que bueno, básicamente lo que hace es, pues multiplica, ¿no?, la base por la altura y la devuelve. Y también tiene un método que permite hallar el perímetro. No hay que pasarle nada porque, bueno, pues esa información la obtiene de los campos del objeto, ¿verdad? Entonces, para el caso del perímetro, bueno, hace la suma de la base y la altura y lo multiplica por 2 y eso devuelve este método, ¿verdad? Bueno, eso es lo que hace la clase rectángulo, por si no la conocían o si no la recordaban, bueno, pues ahí está. Por supuesto que, bueno, la clase pues, se puede también descargar, ahí está su enlace, ¿no? Bueno, entonces, lo que queríamos en aquella ocasión era que esta clase fuera muy particular, en donde este rectángulo, aquí tengo un error de dedo, déjenme anotarlo porque si no voy depurando esto, después ahí se van a quedar. Eh, este tipo de rectángulo muy particular queríamos que no tuviera los lados iguales. Entonces, bueno, en esta situación, si tienes un cuadrado, pues no va a ser no sería un tipo de este rectángulo. Bueno, eso por supuesto que bueno, es una arbitrariedad que le pusimos o que le queremos dar a esta clase rectángulo, ¿verdad? Ya sabemos que, bueno, efectivamente, si un cuadrado es también un rectángulo. Bueno, entonces, además de revisar que tanto base y altura sean mayores que cero, también quisiéramos bueno, pues hacer la revisión de esta situación que estamos aquí comentando, es decir, que los lados no sean iguales. Bueno, entonces, como dice aquí, pues puede parecernos innecesario tener que escribir una clase nueva completa que haga eso, pero podemos lograr lo anterior de una manera más flexible utilizando lo que es una clase anónima. Entonces, bueno, aquí está el listado de eh, bueno, de esto que eh, hace uso de una clase anónima. Bueno, veamos cómo se lleva a cabo. Y entonces, este, bueno, en esta clase, bueno, tiene su método main, por lo tanto es una aplicación. Podemos ejecutar demo clase anónima versión 1. Ahorita que termine de darle lectura, hacemos la ejecución de esto, ¿no? Bueno, entonces, aquí en la línea 4 se está declarando algo que es del tipo rectángulo, referido o bueno, con el nombre recprueba, y se le está asignando el objeto que se está creando aquí en esta parte. Podemos ver que, bueno, pues este es bueno, para mis pruebas que voy a aplicar, pues es un rectángulo no válido, ¿verdad? Porque decíamos que esta clase rectángulo no quiere que los lados sean iguales, ¿no? Y aquí, si la base y la altura pues, tienen el mismo valor, pues van a tener los lados iguales, ¿no? Bueno, después enseguida, en la línea 8,
Bueno, a partir de la línea 9, estamos declarando algo que es del tipo comprobable. Recuerda que podemos declarar tipos a partir de las interfaces, ¿no? Entonces, por allá teníamos nuestra interfaz comprobable que tiene un método llamado comprobar, un método abstracto, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí declaro lo que es del tipo comprobable con este nombre, ¿no? Objeto 1 comprobable. Y aquí viene la parte interesante, aquí como que de repente a uno le empezarían a chocar las cosas y diría, pues no nos habías dicho que no podemos crear objetos a partir de clases abstractas o de interfaces, sí, efectivamente eso dije. Y aquí aunque pudiera parecer contradictorio, pues no lo es tanto porque al momento de que le estamos diciendo que se cree un objeto a partir de una interfaz, estamos acompañando a la creación, en la creación del objeto, lo que es la implementación del método abstracto. Recuerda que la interfaz comprobable tiene un método abstracto que es comprobar, pero aquí estamos dando la implementación del método comprobar al momento de crear, un objeto a partir de la interfaz. O sea, técnicamente, pues no estamos creando, técnicamente no estamos creando un objeto a través de la interfaz porque estamos suministrando el código que hace la implementación del método comprobar. Entonces, eso lo logramos mediante esta clase anónima, es decir, esta parte que está aquí, esta implementación que estamos dando para la interfaz, me está definiendo lo que es una clase anónima. Porque anteriormente, por ejemplo, cuando pusimos rectángulo comprobable o cuenta, era el otro, cuenta bancaria comprobable, pues estábamos nosotros escribiendo esas clases en particular. Pero aquí en este caso, pues no tengo un nombre que me identifique a la clase que se está implementando a partir de la interfaz. No hay un nombre, por lo tanto es anónima. Entonces, bueno, pues ahí tenemos un primer uso de la clase, de esta clase, de una, bueno, la implementación de bueno, de un objeto de esta clase, mediante esta clase anónima. Y enseguida también tengo otra declaración de un objeto, nuevamente utilizando una clase anónima, eh, pero ahora para revisar que, bueno, en este caso, esta implementación que tengo aquí me permite revisar que tanto la base como la altura pues sean mayores que cero, ¿verdad? Y este otro objeto que estoy derivando de bueno, mediante una clase anónima, permite revisar que tanto la base y la altura pues sean diferentes, ¿verdad? Entonces, pues nuevamente como en el caso anterior, voy a crear un objeto haciendo la implementación de la interfaz comprobable y observa que, bueno, pues igual que cuando creas un objeto a partir de una clase concreta, bueno, pues está utilizando la palabra reservada new. Y entonces, bueno, ¿qué es lo que hacemos? Pues hacer la implementación del método abstracto, aquí en este caso el método comprobar. Y bueno, pues aquí está la prueba que tendría, la otra prueba que queremos que tenga nuestro rectángulo peculiar, que tanto base y altura pues sean en este caso diferentes, ¿verdad? Y entonces, ya para poder entonces aplicar, eh, aplicar esto a nuestro rectángulo que tenemos acá de prueba, pues qué es lo que estamos haciendo. Fíjate que ya aquí en este momento, pues ya estamos hablando de que hasta la línea 25, pues ya tienes creados tres objetos. Un objeto rectángulo,
un objeto que está haciendo la implementación de la interfaz comprobable, que bueno, pues no tiene, no tiene algún nombre como sí lo tiene acá este otro, pero que sabemos que está haciendo la implementación de la interfaz comprobable y que podemos acceder a ese objeto a través de esta referencia, ¿verdad? Y acá tenemos otro objeto más que también fue creado, pero que tiene otro método de comprobación diferente, ¿verdad? Bueno, entonces bueno, se hace primeramente una revisión de que los lados sean mayores que cero y para este, para este caso, bueno, podemos observar que estas implementaciones del método comprobar, ojo, están haciendo uso del objeto que fue creado acá, ¿verdad? O sea, ¿cuál base van a obtener? Pues la de nuestro objeto que se llama, bueno, que está referido por recprueba. Y de igual manera, la altura, eh, recuerda que estos son métodos de instancia y por lo tanto necesitamos utilizarlos con algún objeto que haya sido creado. Entonces, ¿cuál fue el objeto que se creó? Pues precisamente el que aparece aquí en la línea 4, ¿verdad? Y de igual manera, bueno, eso se está también realizando con, con la implementación que se está haciendo de la interfaz comprobable aquí en el método comprobar, ¿no? Entonces se está utilizando al objeto recprueba con bueno, con sus métodos disponibles. Bueno, entonces, bueno, aquí se hace la llamada a validar revisión utilizando utilizando la, bueno, pues el objeto o la clase anónima que está referida por objeto 1 comprobable. Y, y acá también, bueno, pues hacemos lo correspondiente, pero utilizando la otra referencia, ¿verdad? Y entonces, bueno, igual como habíamos ya visto, bueno, pues entonces el método validar revisión recibe algo que es del tipo comprobable. Recuerda que comprobable es una interfaz. Y tanto objeto 2 comprobable como objeto 1 comprobable, pues son, ¿qué tipo tienen? Bueno, pues en este caso pues tienen el tipo comprobable, ¿no? Entonces no hay problema, se les puede pasar sin ningún problema, sin ningún problema, ¿verdad? Entonces se hace bueno, aquí en el método validar revisión se recibe algo que es del tipo comprobable, referido por objeto, y ya después con él se hace la llamada al método comprobar. Recuerda que el método comprobar pues está definido en la interfaz comprobable. Entonces, si me devuelve verdadero, entonces el método validar revisión va a devolver una cadena, ¿verdad? Este, bueno, eh, voy a proceder entonces ahora a la ejecución del código de esta clase que se llama Demo Clase Anónima versión 1. Y versión, a ver, ok, Demo Clase Anónima. Entonces, ahí lo podemos ver, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, bueno, esa sería una primera versión. Por acá, tenemos algo,
otra manera como se puede hacer la implementación de la clase anónima, y la que habíamos, la que habíamos ahorita revisado, nos permitía al momento de declarar el tipo, hacer bueno, crear el objeto y hacer la implementación. Pero podemos también utilizar la clase anónima de otra manera. Eh, por ejemplo, la forma como se está haciendo aquí permite compactar más bueno, podemos llamarle compactar más el código. Está un poco más, podríamos decir, eh, anidada, pero bueno, pues sigue teniendo la misma, eh, la misma, la misma función. Si comparo este código con el que estaba anteriormente, veamos qué es lo qué es lo que podemos detectar. Eh, Aquí cuando se hace la llamada a validar revisión, yo ya tengo mis objetos que fueron creados a partir de las clases anónimas. Entonces, en la siguiente versión, en la que vamos a ver ahorita, esta referencia que tengo aquí del objeto que fue creado con la clase anónima que tengo por acá, o con las que tengo por acá, lo que estamos haciendo es mudar esta parte, mudar esta implementación que tengo aquí, montarla al momento de llamar a validar revisión. Básicamente esa es la diferencia entre este y el que tengo acá, bueno, el que está aquí adelante. Entonces aquí lo podemos ver. Tenemos nuestra llamada, nuestra salida a la pantalla, una cadena que se está concatenando, y aquí tengo la llamada al método validar revisión. Entonces, cuando se hace la llamada al método validar revisión, aquí podemos ver que se está creando, bueno, se está utilizando el concepto de la clase anónima, eh, y es nuevamente como lo habíamos visto hace un momento. Utilizamos la palabra reservada new para crear el objeto, utilizamos el nombre de la interfaz, comprobable en este caso, y después ponemos un cuerpo para hacer la implementación del método abstracto. Entonces, lo que está en ese cuerpo, pues es la implementación del método comprobar, y la implementación pues es igual que que la que habíamos visto. Hay que observar que que este método comprobar está haciendo uso eh, del- de los métodos de los métodos de los métodos de instancia de la clase rectángulo, ¿verdad? Para hacer una primera prueba, verificar que tanto la base como la altura sean mayores que cero. Y la otra implementación, pues de manera similar, ¿no? Obtiene tanto la base y la altura, y verifica y revisa si son diferentes entre ellas, ¿no? Y ya entonces el método validar revisión, pues ese se queda así como está, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que ese es el otro lugar donde en un momento dado se puede utilizar la clase anónima. Generalmente, cuando se utilizan clases anónimas, bueno, cuando la gente que escribe código usa clases anónimas, generalmente tiende a escribirlo de esta manera, es decir, en donde va a ocupar la clase anónima, ahí lo coloca, para no tener que estar haciendo tantas declaraciones de variables, porque si ustedes observan, bueno, otra o una ventaja de hacer esto respecto a la anterior es que acá tuve que declarar dos variables, ¿no? Objeto 1 comprobable y objeto 2 comprobable. En cambio, con la implementación, o bueno, la forma como se está haciendo en esta otra implementación, pues me ahorra o me evita tener que escribir esas variables, ¿no? Entonces, bueno, podemos, puedo hacer la ejecución para concluir esta parte, y pues ver que efectivamente, bueno, pues el resultado sigue siendo el mismo. Bueno, pues hasta aquí sería esta sección. Gracias.